Continuando con nuestros videos de cinemática de cuerpos rígidos, traemos un problema en el que utilizamos las fórmulas de rotación uniformemente acelerada y la rotación de un punto en una placa. Vamos a utilizar las dos en un mismo problema. En los problemas anteriores las utilizábamos en ejercicios por separado. Entonces este es un problema muy interesante, no te lo pierdas. Tenemos un sistema de freno y tambor que está en reposo. Miren, este es el tambor, aquí está el freno, luego esto se aleja y el tambor empieza a girar libremente debido pues a esta carga. Después de que el freno se libera parcialmente en un tiempo cero, se observa que el cilindro se mueve 16 pies en 5 segundos. Este cilindro baja 16 pies en 5 segundos. Si es un movimiento uniformemente acelerado, determine la aceleración angular del tambor. Entonces, lo que le decía en ejercicios anteriores, ustedes tienen los datos de este cilindro y quieren los datos de este tambor. ¿Qué punto me relaciona las dos cosas? Este punto. Este punto conecta el tambor con el cilindro. Entonces, como tenemos los datos del cilindro, vamos a determinar la aceleración del cilindro. Para eso nos dice que es un movimiento uniformemente acelerado. Aquí tenemos las ecuaciones de rotación uniformemente acelerada. Son las mismas del movimiento lineal, solo que cambiamos aquí los términos. Recordemos la posición del movimiento uniformemente acelerado. Nosotros tenemos la posición y el tiempo. Nos dice que se mueve 16 pies en 5 segundos. Por lo tanto, de esta ecuación vamos a eliminar un par de términos. La posición inicial, vamos a asumir que iniciamos en cero. La velocidad inicial, cuando les digan que está en reposo, quiere decir que inicia todo en cero. Entonces me quedaría x un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Yo quiero la aceleración tangencial, entonces será esta x que está al otro lado, el 2 que está dividiendo lo paso a multiplicar y el tiempo al cuadrado está multiplicando lo paso a dividir. Simplemente vamos a reemplazar los valores. Sería x, la distancia 16 pies, estamos en unidades inglesas, por 2 sobre el tiempo 5 segundos al cuadrado. Resolvemos y obtenemos 1.28 pies por segundo cuadrado. Esa es la aceleración con la que va cayendo este tambor, pero también será la aceleración con que se va moviendo este punto, que sería la aceleración tangencial. De nuestras ecuaciones de rotación de un punto en una placa, esta es una placa circular. Entonces, recordemos que la aceleración tangencial es la componente que tiene la aceleración alfa, entonces será alfa por el radio. Escalarmente es esto, entonces nosotros vamos a despejar alfa. Alfa sería aceleración tangencial y el radio lo paso a dividir. Entonces reemplazamos los valores, la aceleración que acabamos de obtener sobre el radio. ¿Cuál radio? Estamos en este tambor, entonces el radio es 0.75. Resolvemos y obtenemos 1.71 radianes sobre segundo cuadrado. Miremos la dirección. Si esta va hacia abajo, entonces la aceleración alfa irá así, en sentido antihorario. Luego nos piden la velocidad angular del tambor a los 4 segundos. Para eso utilizamos las ecuaciones de rotación uniformemente acelerada. Nos piden la velocidad angular, entonces será esta primera ecuación. Velocidad angular inicial, partimos de donde del reposo, por lo tanto este término en este ejercicio es 0, más la aceleración angular que la acabé de calcular por el tiempo, nos dice que en un tiempo de 4 segundos. Obtenemos 6.83 radianes por segundo. ¿Hacia dónde? Pues esto va a girar en sentido antihorario. Entonces observen cómo utilizamos los dos tipos de ecuaciones en un mismo ejercicio. Es muy sencillo. Si les ha gustado, no olviden suscribirse. Seguiremos subiendo ejercicios de cinemática. Dejen su like y nos vemos en la próxima.